Aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la última sesión de la competencia transversal de cultura física. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de las actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a mirar el cronograma, teniendo en cuenta que nuestra última actividad de aprendizaje es identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. El resultado de aprendizaje a alcanzar es el 230-10-15-07-04, implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva. La evidencia es una evidencia de producto. Ustedes deben realizar un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Tiene una duración de 10 horas, inició este 4 de agosto y finaliza este domingo 10 de agosto del 2025. Tengan en cuenta, muchachos, que ya estamos finalizando nuestra competencia. Para algunos que no han enviado las evidencias, les envié un llamado de atención para que a este domingo 10 todos se pongan al día. Aquellos que no han respondido el foro, los que no han enviado la infografía o la ficha antropométrica, que fue el tema de adecuación física para la vida que miramos la sesión anterior. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, tienen plazo hasta el 10 de agosto. Todas las actividades están habilitadas hasta este domingo 10 de agosto. Entonces, mañana, por ejemplo, es festivo para que aprovechen y se pongan al día. Sale ingreso por acá un compañero. Vamos a recorrer la plataforma. Entonces, para los de análisis, los tecnólogos en análisis y desarrollo de software, por aquí alguien levantó la mano o escribieron en el chat. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Eresbey. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pueden levantar la mano y con gusto yo les colaboro. Buenas noches, instructor y compañeros, y buenas noches para todos. De análisis y desarrollo de software. Entonces tengan en cuenta que en la fase 3 de ejecución, en la actividad de proyecto número 6, tenemos el material de formación, actividad física y hábitos de vida saludable. En la guía de aprendizaje número 6, vamos a ver la guía de aprendizaje, tenemos, damos clic para el recurso educativo y aquí vamos a encontrar el folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Ten en cuenta que la actividad de aprendizaje es identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. Entonces, para un buen desempeño en el puesto de trabajo es muy importante identificar los elementos que utiliza en su entorno para el desempeño del área ocupacional y verificar que cumplan con los estándares de calidad y ergonomía requeridos para dicha operación, ya que esto puede hacer que disminuya o aumente su rendimiento, productividad, además de evitar enfermedades profesionales, hoy llamadas enfermedades laborales, por la Ley 1562 del 2012. Recuerden que vamos a hablar el tema de ergonomía, que es el tema de hoy. La ergonomía es un área de la seguridad y salud en el trabajo. Y esta disciplina lo que busca es prevenir tanto enfermedades de origen común como de origen laboral. Entonces, en el caso para los que están estudiando, pues sería una enfermedad de origen común, pero aquellos que ya están laborando y, por ejemplo, lo hacen desde la parte administrativa, digamos los de ATSO, que tienen que manipular un computador, que realizan movimientos repetitivos de los miembros superiores, de las manos, pueden llegar a desencadenar una enfermedad laboral, como lo es el síndrome del túnel del carpo. Entonces, por eso también vamos a mirar el decreto 1477 del 2014, que es donde está la tabla de enfermedades laborales para Colombia,
Aquí en la guía aparece todavía enfermedad profesional, pero los que han visto conmigo la competencia ambiental y SST, pues ya hablamos es de accidentes de trabajo o de enfermedades laborales. Que la enfermedad laboral, según esta ley 1562 del 2002, en su artículo 4, nos dice que que es enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado, ¿no?, de la exposición a los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, por ejemplo, un tecnólogo en análisis y desarrollo de software que labore 8 horas diarias, 40 horas semanales y todos los días debe estar en su computador, si no realiza pausas activas, si no hace los estiramientos, puede llegar a desencadenar esta enfermedad laboral que les decía que es el síndrome del túnel del carpo o síndrome, perdón, del túnel carpiano, que lo encontramos en esa tabla de enfermedades laborales que ahorita vamos a mirar. Entonces, ustedes hacen la lectura de la guía de aprendizaje, duración de 10 horas. Ya sabemos que el material de formación está en actividad física y hábitos de vida saludable. La evidencia es este folleto. Perdón, le voy a dar ingreso acá a un compañero. La guía. Es el folleto de lesiones más comunes en el trabajo vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Por eso al final de la diapositiva vamos a mirar unas pausas activas generales, ¿no? Digamos, para unas personas que realicen trabajos sentados. Pero si, digamos, usted tiene ya la presunción o se le ha diagnosticado una enfermedad laboral, como el síndrome del túnel del carpo, como una epicondilitis, una tendinitis, entonces ya se deben buscar pausas o se deben realizar pausas activas específicas para ese tipo de enfermedades, ¿no? Tener en cuenta que en ese folleto se debe evidenciar cuáles son las lesiones más comunes que se van presentando por el trabajo repetitivo o en la vida cotidiana por las posturas inadecuadas. Y también cuál es la importancia de implementar estas pausas activas en el trabajo o en el lugar de estudio como método preventivo. O sea, siempre la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es prevenir ese tipo de enfermedades, ya sea de origen común o de origen laboral. Entonces, terminamos de ver aquí la guía de aprendizaje. El folleto es un documento que ustedes lo deben extender a PDF y lo deben enviar en la plataforma Sayuna. Algunas personas me envían evidencias al correo del SENA, pero tengan en cuenta que yo ahí no les puedo evaluar. Toda evidencia debe ser subida a la plataforma. Este trabajo que también puede ser en grupos, tener en cuenta que en el comentario me deben colocar los nombres de los integrantes del grupo o en el mismo folleto, pero cada uno debe desde su propia plataforma subir el folleto, subir la evidencia. Después de mirar la guía de aprendizaje, pasamos al material de formación. El material de formación es el mismo que hemos estado mirando durante toda la competencia: hábitos de vida, actividad física, hábitos de vida saludable. Damos clic para acceder al recurso educativo y encontramos los 4 temas. El primero es psicomotricidad, recuerden que era para el foro temático. Hay algunos aprendices que es la hora que no han participado todavía en el foro. Recuerden que el foro no es solo responder las 7 preguntas, sino también dar un comentario o realizar un comentario crítico reflexivo sobre la intervención que haya realizado algún compañero. En el tema de nutrición e higiene, recuerden que está la infografía y adecuación física para la vida es la ficha antropométrica. Algunos les califiqué en D porque solamente diligenciaron la ficha y realizaron los ejercicios, pero no respondieron las preguntas. Entonces recuerden, muchachos, que en los anuncios están todas las grabaciones. Para si tienen dudas, deben ir a ver toda la grabación para que puedan realizar esta ficha antropométrica. Otro error que han cometido, en el material de formación hay una ficha antropométrica que yo les decía que no vamos a diligenciar. La que se debe diligenciar es la ficha antropométrica que está en la guía de aprendizaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquellos que todavía deben esa evidencia. Y por último, tenemos la ergonomía. Entonces, vamos a hablar de la higiene postural. Vamos a mirar el primer anexo. Deben ustedes leer estas diapositivas, son 19 diapositivas sobre qué es la ergonomía. Tenemos la ergonomía en el puesto de trabajo. También tenemos un segundo anexo
que se llama Ergonomía en el puesto de trabajo, que también lo deben leer para poder desarrollar el folleto de lesiones más comunes. Con eso, muchachos, ya tenemos todo el material de formación, leer la guía y el material de formación para poder desarrollar esta evidencia. Para aquellos que no son de ATSO, vamos a coordinación de procesos logísticos. Recuerden que en la fase 4 de evaluación, actividad de proyecto 7, está el material de formación, actividad física y hábitos de vida saludable. Y en la guía de aprendizaje número 8 van a encontrar todas las actividades, ¿no? Acá tenemos el folleto de lesiones más comunes. Deben adjuntarlo y dar clic en enviar porque todavía están quedando algunos trabajos en borradores. Entonces verifiquen cuando ustedes adjunten ese archivo en PDF, deben darle clic en el botón enviar para que no vaya a quedar en borradores, muchachos, y poderles calificar. Y por último, para los aprendices de atención integral al cliente, ustedes se encuentran en la fase 2 de ejecutar protocolos. Tenemos la actividad de proyecto número 3. Ahí van a encontrar el material de formación, actividad física y hábitos de vida saludable. En la guía de aprendizaje número 3 aparecen las 4 actividades de la competencia. Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. No, señor. Sí. Listo, entonces continuamos. Vamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces, vamos a hablar de la ergonomía, que es una de las áreas de la seguridad y salud en el trabajo, porque tenemos la medicina preventiva, se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Tenemos otra área de la seguridad y salud en el trabajo, que es la medicina del trabajo, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral. Tenemos la higiene industrial, que se encarga de identificar todos los factores de riesgo que puedan generar enfermedades de origen común. Entonces se identifican, se evalúan y se controlan para evitar ese tipo de enfermedades de origen laborales. Estamos hablando de higiene industrial. Y la seguridad industrial, que es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de los accidentes de trabajo. Tenemos la psicología ocupacional, que se encarga, digamos, de establecer una batería de riesgo psicosocial a través de una resolución, que es la 2646 del 2008, en donde se identifican todos esos riesgos psicolaborales o psicosociales que son los que desencadenan el estrés laboral. Y por último, tenemos la ergonomía, que es la disciplina que vamos a mirar en esta sesión. Entonces ella se encarga del diseño de los lugares de trabajo, de herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, o sea, el funcionamiento del cuerpo, anatómicas, o sea, las partes del cuerpo, tanto la parte muscular y la parte ósea. Perdón, le voy a dar ingreso aquí a un compañero. Entonces, fisiológicas, anatómicas y psicológicas, y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. En la ergonomía hay una premisa que se habla es de adaptar la máquina al hombre. Entonces, siempre colocamos el ejemplo, por ejemplo, de la silla, que la silla debe ser ergonómica. O sea, es una silla que se debe adaptar a las medidas antropométricas que tiene el trabajador. O sea, es una silla en donde se pueda reclinar, que se pueda el asiento, digamos, regular en profundidad, en altura, y se hace también un análisis de todo el puesto de trabajo para evitar pues todas estas enfermedades musculoesqueléticas. La postura es la posición que el cuerpo adopta en el espacio mantenida por la contracción muscular. Entonces debemos tener una postura adecuada, por eso hablamos de la higiene postural, para evitar pues las enfermedades especialmente de columna en la parte lumbar. Entonces, una postura adecuada permite realizar las tareas habituales, laborales y también, pues, recreo deportivas de una manera segura, previniendo todo este tipo de lesiones. Vamos a hablar de los espasmos, de los desgarros, esguinces, tendinitis, lumbalgias, hasta hernias discales. Entonces, previene lesiones, dolores musculares y enfermedades.
que ya pueden ser de origen común o de origen laboral. ¿Por qué puedo doler la espalda? Entonces, primero por tener una postura inadecuada, tanto al sentarnos, también cuando nos acostamos y especialmente al levantar cargas, porque cuando vamos a hablar de las hernias discales, sean es por esos levantamientos de carga o desplazamientos con carga o sin carga, o sea, carga demasiado pesadas. Hay una resolución que habla del Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial, que es la 2400 del 79. Esta resolución establece, por ejemplo, el peso que debe levantar un trabajador. Entonces, normalmente un trabajador entrenado puede levantar hasta 40 kilogramos de peso. Una persona normal, un hombre, puede alzar 25 kilogramos y una mujer la mitad, 12,50 kilogramos de peso. Pero el trabajador entrenado es aquel que puede levantar hasta 40 kilogramos. Sin embargo, la ergonomía ha avanzado tanto que siempre trata de reemplazar, digamos, esos esfuerzos, todos esos peligros ergonómicos o biomecánicos que hoy en día el decreto 1072 del 2015 los llama no peligros ergonómicos, sino biomecánicos, y se está reemplazando, digamos, esa máquina por el hombre para evitar todo ese tipo de lesiones, ese tipo de enfermedades. La obesidad también es un factor de riesgo que genera dolor en la espalda. Ya hemos hablado nosotros del índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, igual o superior a 25, la persona está en sobrepeso. Esa fórmula, si se aplica y nos da igual o superior a 30, estamos hablando de una persona que sufre de obesidad. Levantar objetos que exceden el límite de peso permisible, que era lo que hablaba ahora. Transportar objetos de forma inadecuada. Por eso también juega ahí un rol importante la jerarquización de los controles, que viene por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Acá tenemos, digamos, para los braceros, que son las personas que levantan cargas, deben utilizar un cinturón lumbar para prevenir todos los problemas de la espalda cuando están levantando pues objetos pesados y demás. ¿Por qué puedo leer la espalda? Entonces vamos a mirar aquí una secuencia de cómo se debe levantar una carga. Entonces, primero debemos mantener la muñeca rígida, mantener la espalda relajada, mantener el codo pegado al cuerpo y mantener aproximadamente un 90% entre el brazo y el antebrazo. Y siempre se hace la fuerza es con las piernas y no con la espalda. ¿Listo? La espalda debe estar recta y la fuerza se va a hacer con las piernas. Ahí ponemos un ejemplo levantando, digamos, una carga, una caja. La posición. Aquí miramos que la silla no es ergonómica, ¿no? Porque obviamente esta silla es la que no se puede adaptar al trabajador. Pero en una silla que no sea ergonómica también nosotros podemos tener una buena higiene postural, como está aquí en la imagen. Siempre la espalda recta. Ahora sí miremos la silla ergonómica. Entonces, asiento regulable en altura, lo primero que se va a hacer. Obviamente están los expertos en el tema de ergonomía. Por ejemplo, algunas ARL, que son administradoras de riesgos laborales, tienen fisioterapeutas, especialistas en seguridad y salud en el trabajo y especialistas en ergonomía. O sea, estas personas son los encargados de realizar el análisis de los puestos de trabajo. O sea, se hace una ficha antropométrica donde se toman todas las medidas del cuerpo de la persona y se adapta no solo la silla, sino todo el puesto de trabajo, desde el escritorio y demás. Pero aquí hablando de la silla, entonces, primero, que sea un asiento regulable en altura. Segundo, que la base del asiento sea regulable en profundidad, porque aquí en esta zona poplitea que queda aquí detrás de la rodilla, es donde se debe evitar la presión del asiento sobre esta parte posterior de la rodilla, que es la zona poplitea. También el respaldo debe ser regulable en la inclinación. Y hoy en día, pues con la tecnología ha avanzado bastante, se tiene el respaldo de asiento con sistema 5, o sea, se sincroniza esta cuando la persona se sienta, se recuesta y demás. Aquí la clave es que el respaldo de la silla debe adaptarse a las formas de la espalda y especialmente en la zona lumbar, como está en esta imagen y no como en esta imagen, para evitar todos estos problemas, tanto
desgarros, espasmos, tendinitis. Bueno, aquí serían las lumbalgias, ¿no? Que es la inflamación de la zona lumbar. O hasta hernias discales, porque se ha demostrado que personas que llevan años, ¿no? Obviamente las enfermedades laborales no sean de un momento para otro, sino 5, 8, 10 años que una persona esté expuesta 8 horas diarias, 40 horas semanales, sentado en una silla que no sea ergonómica, adoptando una mala postura, pues se han detectado hasta hernias discales por este tema. Entonces es importante tener una buena higiene postural y obviamente tener pues una silla que sea ergonómica. Y más adelante pues vamos a mirar el tema de pausas activas. Lo mismo para las personas que trabajan en una posición de pie. Mire, también debemos adoptar una buena higiene postural. Miramos acá algunos casos en donde puede haber un desgarro, que si el desgarro muscular se produce cuando un músculo o un tendón se estira demasiado o se rompe, teniendo en cuenta que el tendón puede ser el tejido que conecta el músculo con el hueso. Entonces aquí nos damos cuenta que la persona va a levantar la carga y hace la fuerza es con la espalda, no sigue la secuencia que miramos anteriormente, donde se debe hacer la fuerza es con las piernas, más no con la espalda. Entonces, en el levantamiento de cargas es clave la posición sedente. Mire, una persona que tenga que trabajar o estar sentado y que adopta esta posición. Al conducir también debemos adoptar una buena posición. En servicios generales nos damos cuenta que la herramienta de trabajo, en este caso la escoba, el mango es muy corto, entonces la persona debe agacharse y por ende pues todo su sistema musculoesquelético va a generar problemas ahí a nivel de la espalda. Al dormir, ya vemos que al acostarnos, aquí tenemos unas imágenes reales y por ejemplo el mal hábito de contestar el teléfono y adoptar esta postura. Lo mismo acá, en donde la parte cervical se puede ver lesionada, entonces vienen las cervicalgias, que son los dolores a nivel de la parte superior de la columna. Tenemos acá el mismo caso de la escoba, digamos el mango es muy pequeño. Acá en el tema de la parte administrativa, en el computador, nos damos cuenta que aquí se está presionando el nervio mediano, digamos cuando utilizamos computadores portátiles. Entonces es aquí donde se puede dar esa inflamación de ese nervio mediano, que es el que viene a desencadenar el síndrome del túnel del carpo. Lo mismo acá, cuando el mal hábito también de trabajar, digamos, en una cama, en un mueble, donde no es el puesto de trabajo adecuado. Acá miramos que se tiene una silla ergonómica, pero la persona adopta una mala postura. Aquí a nivel de los pies, los hombres acá cuando se tiene el mal hábito también de trabajar con la billetera puesta, puede llegar a generar hasta esta escoliosis en la columna. Entonces son casitos, son pequeños malos hábitos que nosotros no debemos practicar, sino utilizar siempre una buena higiene postural. Factores que desencadenan una lesión osteomuscular o por trauma acumulativo. Entonces, es una suma entre la fuerza, más la repetición, más la postura y el no descanso. Todo esto puede generar trastornos por traumas acumulados o trastornos por traumas acumulativos. Podemos encontrarlo en diferentes literaturas de esta manera, cualquiera de las dos formas. Entonces tenemos los espasmos, los desgarros, que ya les decían que el desgarro se produce cuando un músculo o un tendón se estira demasiado, se rompe. El esguince, que ya es una torcedura, es una lesión de los ligamentos, no el tendón, sino de los ligamentos, que el ligamento es esa banda sólida y elástica que une los huesos en el seno de la articulación. Entonces, cuando hablamos nosotros o escuchamos de que la persona se torció el tobillo, que normalmente es, bueno, viene el esguince de tobillo, grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, cuando se torció, hablamos que hubo un esguince. Cuando vimos que la persona se zafó el brazo, entonces hablamos ya de una luxación, que ya es cuando se separa la articulación y obviamente es más dolorosa. Las tendinitis, todas las palabras terminadas en itis, hablamos es de las inflamaciones. Entonces sería la inflamación del tendón. Entonces, las tendinitis son inflamaciones, irritaciones o hinchazón de un tendón. Obviamente que esto es lo que provoca un dolor y molestias alrededor de esa articulación, en este caso, de el tobillo. Las lumbalgias es la presencia del dolor en esa zona lumbar acá, a nivel de la cintura, que genera demasiado dolor y él viene en la espalda, pasa a la cintura
y puede llegar hasta los glúteos y puede llegar a generar hasta una hernia discal. Sin embargo, las hernias discales se da cuando realizamos levantamiento de cargas, cargas muy pesadas y sin el debido entrenamiento, sin estar capacitado. Siempre debemos tener en cuenta que la persona debe ser competente hasta para levantar cargas. ¿Por qué? Porque debe tener el conocimiento, las habilidades, las destrezas para poderse desempeñar en esa actividad y no generar alguna lesión. Utilizar esos elementos de protección personal y demás. Entonces, las hernias discales, o sea, conocida también como hernia de disco, sucede cuando, digamos, ese disco intervertebral se desplaza de su lugar habitual en la columna vertebral. La mayoría de veces se tiene que operar. Y estos problemas de espalda, después de estas cirugías y demás, son problemas degenerativos. Entonces, por eso nosotros debemos cuidar bien nuestra espalda y tomar todas estas prevenciones, realizar las pausas activas y demás. Hablemos de dos temas, como es el síndrome del túnel del carpo bilateral, que es considerado una enfermedad laboral, lo mismo que la tendinitis. Entonces, la primera, o sea, el síndrome del túnel del carpo bilateral, o sea, de las dos manos, pero muchas veces se da más en la mano derecha que en la izquierda. Y hay un examen que es llamada una electromiografía de miembros superiores, que es la que detecta exactamente si la enfermedad es de manera incipiente, o sea, que está iniciando, o si es leve, o si es moderada, o si ya es severa, que es cuando ya se debe operar. Y también hay algunos test, como el test de Fallen y el test de Tinel, que ya los vamos a ver, que es donde un médico general puede de manera, eh, como lo digo, a través de un test sencillo, puede llegar a diagnosticar de que de manera incipiente está iniciando la enfermedad y ahí de una vez lo envía al especialista, que es al ortopedista, que a su vez lo envía al fisiatra, que es la persona encargada de realizar este examen, que es la electromiografía de miembros superiores. Vamos a mirar algunas imágenes. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Hormigueo, dolor, entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo en la noche. Causas típicas, trabajo repetitivo con la muñeca encorvada, utilización de instrumentos vibratorios. Las tendinitis es la inflamación de la zona en que se une el músculo y el tendón, ya les decía. Síntomas, mucho dolor, inflamación y enrojecimiento de la mano, la muñeca y el antebrazo y dificultad para utilizar la mano. Tenemos como tendinitis la epicondilitis, que es una enfermedad que se da en todo el epicóndilo, en el codo. Entonces, muchas veces se desencadena la enfermedad del síndrome del túnel del carpo y va subiendo, llega al codo, genera la epicondilitis y puede seguir subiendo y puede llegar hasta una bursitis, que es una inflamación de la bursa, digamos, en el hombro y llega hasta el cuello y demás. Si la persona sigue realizando esos movimientos repetitivos sin hacer estiramientos, sin hacer pausas activas, entonces se puede complicar esta enfermedad, llegar hasta epicondilitis, bursitis y demás. Entonces, por eso debemos controlarlo desde los miembros superiores, desde las manos. Entonces, ¿qué es el síndrome del túnel del carpo? La sigla STC. Entonces, una dolencia provocada por la inflamación y la presión en el interior acá, como tenemos aquí en la imagen, en el interior del túnel formado entre el carpo, que es aquí la muñeca, y este ligamento transverso del carpo. Lo tenemos. Entonces, este nervio que pasa acá en este túnel es el que se le hace compresión y es el que se inflama y es el que produce el dolor, el hormigueo y también puede llegar a que las personas pierden fuerza muscular, entonces no pueden agarrar los objetos, se les caen. A muchas mujeres, amas de casa, se presenta también esta enfermedad por el movimiento repetitivo pues, de sus manos cuando hacen el aseo, digamos, de barrer, trapear, lavar loza y demás. Entonces también se da mucho con las trabajadoras del servicio doméstico. Por eso se hablan de herramientas ergonómicas, como lo es el mouse ergonómico, que aquí lo tenemos en la imagen, que el mouse ergonómico permite tener una postura neutra, o sea, que la mano quede, la articulación queda alineada, como está acá, y no una postura forzada como en la extensión de la muñeca. Mire, si aquí se hace presión, pues le estamos haciendo presión a este nervio mediano, que es el que produce la enfermedad. Síntomas. Entonces tenemos adormecimiento o cosquilleo en los dedos, especialmente
en la zona, aquí hablamos de la zona distal. Tenemos la zona distal, medial y próxima, especialmente en la zona distal, pero obviamente va subiendo y si a usted se le duerme después totalmente las manos, especialmente en la noche. Sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable, debilidad del pulgar al pellizcar y después llega la debilidad total de la mano, que las personas se le caen los platos, se le caen los objetos, o sea, no pueden agarrar o hacer fuerza con las manos. Entumecimiento en la mano afectada, dificultad para agarrar objetos. Aquí están los dos test, les decía. Usted puede solicitar o usted mismo puede hacer, practicar el test. Lo puede hacer, pueden buscar videos en YouTube de cómo se realiza cada uno de estos test y poder solicitar pues la cita con el médico general y obviamente que lo envíen a los especialistas. ¿Cuál es el test de Tinel? El primero que está ahí. Entonces, consiste en percutir, digamos, con los dedos de las manos, como está en la imagen, percutir y dar unos pequeños golpes con los dedos sobre la zona del tendón palmar para provocar algunos hormigueos y detectar si hay inflamación del nervio mediano. Entonces, si usted se golpea, va a sentir ahí como unos pequeños hormigueos o corrientazos que le pasan. Entonces, puede ser que ya de manera incipiente esté iniciando la enfermedad. O el otro test, que es el que tenemos en la siguiente imagen, es el test de Fallen, que consiste en mantener la muñeca en esa posición, en flexión forzada durante un minuto. Entonces, si quiere, ustedes lo pueden hacer ahí. Entonces, durante un minuto tienen la mano en esa posición y luego cuando ya abre las manos normalmente y si siente que las manos, hay un hormigueo, si se le durmieron las manos, puede ser que ya de manera incipiente esté iniciando la enfermedad. Y obviamente el médico general lo envía al ortopedista que luego lo va a enviar al fisiatra para realizarle este examen, que es la electromiografía de miembros superiores, en donde le conectan, digamos, todo el nervio mediano y le envían le mandan corriente a todo el nervio para detectar exactamente si tiene la enfermedad o no. Lo digo por experiencia propia, digamos, con conocimiento de causa. A mí realizaron ese examen y es un examen no doloroso, digamos, que usted no lo pueda soportar, pero sí bastante incómodo. Entonces, sí es bueno que tomemos pues las medidas preventivas. Pues en mi caso, a mí me apareció de manera incipiente en el lado, en la mano izquierda y en la mano derecha, que es mi mano dominante, ya lo tenía leve. Entonces, porque pues obviamente llevo más de 15 años trabajando, digamos, como instructor y obviamente ya voy para 5 años como instructor virtual, entonces siempre manejamos el computador y debemos siempre realizar estas pausas activas para que no se nos llegue a presentar este tipo de enfermedades. Continuamos. ¿Cómo se trata? Entonces, Si hay, eh, si hay inflamación, la aplicación de compresas tibias puede ayudar a reducir la inflamación. También hay unas férulas en donde le inmovilizan a usted esa parte del carpo para que usted tenga siempre la mano en una posición neutra. Obviamente las terapias son importantes y las pausas activas. Por eso algunas ARL, que son administradoras de riesgos laborales, instalan un software en los computadores para que cada hora se active, digamos, una muñequita, digamos, diapositiva, hablando de la ARL que tiene más afiliados a nivel nacional, que es la del Estado. Entonces aparece la muñequita y lo obliga a usted a realizar la pausa activa. Así usted en el computador le dé escape o controlar, suprimir, siempre le va a aparecer ahí cada hora para que usted pueda realizar el ejercicio y obviamente evitar esta enfermedad. Ya en los casos más graves, como les decía, viene de manera incipiente, luego de manera leve, moderada y grave. Entonces, cuando ya es grave, ya toca cirugía, como tenemos aquí en la imagen. Las personas las tienen que operar, que es una cirugía que en la mayoría de los casos, especialmente en las mujeres, porque esta enfermedad hay un índice más elevado que se le da a las mujeres, entonces han habido muchos casos en donde las personas quedan, digamos, con algunos signos y síntomas todavía, o sea, después de la cirugía no lograron obtener o mantener la misma fuerza, digamos, para agarrar los objetos, o siguen presentándose esos hormigueos, especialmente cuando se descansa en la noche. Posiciones que causan este síndrome. Entonces,
la mano, digamos, esa compresión que se da acá. En el teclado, mire cuando manejamos el teclado, la posición que sí debemos adoptar. Entonces, tener las manos de esta forma, no de esta forma, así abierta. Al manejar el mouse, entonces siempre recuerden la posición neutra de la mano y no de esta manera, o sea, encorvada o haciéndole presión al nervio mediano. Pasamos a la tendinitis. Entonces, la tendinitis es la inflamación del tendón, que es la estructura que une el músculo con el hueso y generalmente aparece por realizar un esfuerzo repetitivo o sobrecarga de una zona del cuerpo. Tenemos, digamos, una rodilla, en la rodilla puede haber una tendinitis de rodilla, un dolor aquí en la parte, una tendinitis aquí del hombro, tendinitis aquí a nivel del carpo, o la epicondilitis que ya se da aquí en el codo. Como les decía, una vez se diagnostica el síndrome del túnel del carpo y si la persona no realiza sus pausas activas, no realiza las terapias, no utiliza su férula, no hace los descansos necesarios en su puesto de trabajo, pues puede llegar a pasar del síndrome del túnel del carpo a esta epicondilitis, que es la inflamación del epicóndilo que queda aquí ubicado en el codo. También es una enfermedad muy común que se da a los tenistas y a los golfistas. Entonces, por ejemplo, la lesión del tenis corresponde a una lesión en la parte externa del codo y cuando se da en el golfista se presenta en la parte interna. Signos y síntomas: dolor, inflamación, debilidad muscular, pérdida de la funcionabilidad. Permítame, lo voy a dar por aquí. ¿Alguien levantó la mano? No. Muchachos, hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, por el momento ninguna, todo claro. Listo, entonces continuamos. Aquí estamos mirando algunos casos de enfermedades que, como les decía, pueden ser de origen común cuando estamos estudiando. Digamos, por ejemplo, un espasmo, un desgarro, un esguince, una tendinitis, una lumbalgia, una hernia discal se puede presentar en algo, en tareas cotidianas. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es prevenir, o la ergonomía en este caso en el área de la seguridad y salud en el trabajo, prevenir esa enfermedad de origen común. Pero si yo estoy laborando, ya sea, como les digo, para el tema de AXO, de coordinación de procesos logísticos, de atención integral al cliente, si vamos a trabajar sobre computadores, digamos, portátiles y demás, pues debemos tomar estas medidas. Eh, Voy a darle ingreso. Por aquí alguien levantó la mano. Eres Instructor, sí, señor. En el caso mío, estoy sufriendo del nervio ciático por una mala fuerza que hice. Entonces, en estos casos que estamos mirando, estamos estudiando, pues es muy importante saber cuáles son los riesgos, conocer los riesgos y saber cuáles son las prevenciones. Es muy importante esta charla porque hay muchas personas que estamos sufriendo por esos inconvenientes que hemos tenido al no tener de pronto la precaución. Sí, señora, esa es la idea, digamos, tener la precaución, la prevención y algo muy importante es que nosotros no debemos ni automedicarnos porque muchas veces alguna persona, digamos, tiene algún dolor, entonces inmediatamente se automedica y lo importante es siempre ir al médico, digamos, el médico general, que le realice, Sí, en digamos, el caso mío ya estoy en proceso con el ortopedista, ya me hicieron resonancia y todo eso, entonces estoy en proceso para ver cuál es el paso a seguir he estado en terapia y todo eso para mirar a ver si de pronto toca cirugía por el nervio ciático. ya sí, importante el tema de rehabilitación, las terapias son claves. Listo, Eresbey, gracias por su intervención. ¿Alguien más tiene alguna Muchas pregunta o gracias. hacer algún comentario? A usted, Eresbey, por su aporte. Muchachos, ¿alguien va a hacer un comentario? Continuamos. Lady Marcela, la escuchamos. Profe, ven, lo que tú decías, por ejemplo, digamos, yo trabajo los fines de semana en un restaurante, ¿sí? Pues constantemente, pues yo ando mucho de pie, ¿sí?
Entonces, el día de hoy, pues imagínate que no en el talón, sino como en el medio, en la curvita como del pie derecho, se me produjo un dolor, pero es un dolor insoportable. Eso de que tú digas que se te abrió el pie o no sé. Entonces ahí no sé qué consejos tú me darías, digamos, alguna terapia que yo la pueda hacer aquí en casa, ya sea con la pelota o algo, no sé, porque fue de un momento a otro. Entonces, pues no sé, Pues pues Lady, para no proceder directamente ir al médico porque me van a tomar una radiografía, me van a mirar a ver que no haya sido, digamos, un espasmo, no sé. pues Lady, ahí sí lo importante siempre es acudir al médico, digamos al médico general, y luego si se debe pasar a algún especialista, digamos como lo ha hecho Eresbey, que ya es un tema de ortopedista, digamos lo suyo puede ser, digamos, un espasmo porque no fue un esguince, pero usted se golpeó o algo, no, es solamente por la posición, por la intensidad horaria que estaba en esa misma No, posición. ¿sabes? Lo que pasa es que yo pienso que es como la intensidad, porque imagínate, yo trabajo de 5:30 de la mañana a 4 de la tarde, entonces tú sabes que los meseros prácticamente todo el tiempo es de pie, movimiento para arriba, para abajo, y tengo que subir escaleras, bajar, y no sé también si es problema del zapato, que sea muy plano, ¿sí? Entonces yo pienso que es como más como un espasmo, porque no fue, digamos, como una torcedura, un esguince, no, nada. Ya. Sí, más bien puede Entonces ser es eso. como, Ahí lo sí. recomendable, digamos, también es utilizar compresas, digamos, de agua fría y agua caliente, digamos, hacer como una terapia de choque. Eso ayuda. Y también es bueno hacer, en el caso suyo, una pequeña calistenia antes de ir a trabajar, hacer un pequeño calentar y hacer unos estiramientos cortos. Eso también ayuda bastante, porque muchas veces nosotros somos sedentarios, digamos, ya no hacemos, digamos, digamos, llegamos de trabajar y nos acostamos y demás, no vamos al gimnasio, no practicamos ningún deporte. Entonces, claro, si usted tiene una jornada larga de trabajo donde está en bipedestación, o sea, de pie, durante más de 8 horas, pues sí es recomendable entonces hacer esa calistenia, pequeño estiramiento. Y si ahora pues tiene el dolor, entonces hacer una terapia de choque con agua fría, agua caliente, pequeñas compresas y unos pequeños estiramientos. Bueno, Okey, sí, profe, porque lo otro que yo estoy en proceso, pues, mi tema de por sí yo soy una persona obesa, grado 2 y yo ahorita estoy por un programa de obesidad ante la EPS, y ahorita me tienen en chequeo, exámenes, todo ha salido muy bien. Entonces sí, no funcionan las dietas, no funcionan los ejercicios, no funciona todo al pie de la letra como los médicos me lo mandan, no funciona nada. Ahorita estoy como en un proceso, digamos, de cirugía bariátrica. ya, sí, venas Entonces varices. me enviaron todo ese poco de radiografías porque como yo le decía al doctor, ya ahorita el dolor ya empieza de la cadera derecha hacia, ven te digo, como la parte de la nalga hacia abajo hasta el pie. Entonces, también estoy a la espera para que el doctor lea los resultados, a ver qué puede ser, porque yo sé que todos estos dolores ha sido por mi peso. Sí, Lady, sí, claro. Especialmente también, o sea, un gran porcentaje se debe a eso. Entonces, y Sí, también señor. obviamente, pues si debe permanecer de pie, pues obviamente es otro factor de riesgo que le puede llegar a generar eso. Entonces ahí es bueno Bastante, profe. hacer Sí, señor. alternancia, digamos, una de los medios de control es hacer rotación del personal, digamos, en las empresas en donde usted no deba permanecer a toda hora de pie, sino que pueda rotar, digamos, con otra persona que esté sentada, porque si no, pues es difícil ahí que puedan mejorar sus signos, síntomas. Sí, profe, eso sí es verdad, pero igual usted sabe que en un restaurante, ¿quién está sentado? Bueno, ahí sería difícil. Listo, Lady, Sí, gracias por profe. su aporte. Listo. Bueno, Dale, avanzamos gracias, profe. porque ya nos quedan por acá 9 minutos. Bueno, muchachos, entonces pasamos a las pausas activas. Entonces es importante bueno, prevenir, siempre buscar la prevención. Recuerde que prevenir siempre es antes de, y la seguridad y salud en el trabajo, pues la disciplina que se encarga de la prevención de este tipo de enfermedades. Entonces, lo importante es realizar, por ejemplo, estas pausas activas, que son aquellas actividades que rompen durante diferentes momentos la monotonía del trabajo y pretende descansar en un periodo de tiempo muy corto aquellos músculos o zonas que tienden principalmente a tensionarse debido a la actividad realizada.
Entonces, muchachos, aquí hay una imagen de algunas pausas activas. Yo les voy a enviar a ustedes esas diapositivas para que ustedes las puedan realizar. Como les digo, estas son a nivel general, digamos, estirar los brazos, llevarlos al frente. Siempre se debe realizar mínimo un estiramiento entre 10 a 15 segundos. También llevar las manos arriba, el codo, los hombros, alternar las manos adelante, atrás, sacudir acá las manos, llevar las manos aquí a la cintura. Entonces yo les envío estas diapositivas para que ustedes las tengan en cuenta y puedan realizar estas pequeñas pausas activas. Sin embargo, en la internet ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de pausas activas. Es clave si usted ya presenta síndrome del túnel del carpo, entonces buscar unas pausas activas específicas para esa actividad. Si ya tiene una tendinitis, una epicondilitis, entonces buscar pausa activa especial para esa inflamación. Michael levantó la mano. Michelle, perdón. Buenas noches, instructor. Por favor, sería tan amable de colaborarnos con la asistencia, que la clase pasada no No sé, firmamos asistencia. no, tranquila que en el programa ya queda ahí grabada la asistencia, ¿listo? Con el solo hecho de participar, yo la puedo descargar. No hay problema. Listo, ya para terminar, muchachos, si no tenemos más preguntas o comentarios, entonces vamos a conclusión y cierre de la sesión. De la conclusión, recuerden, muchachos, que tenemos plazo hasta este domingo 10 de agosto para realizar este folleto de las lesiones más comunes y la importancia de las pausas activas. Recuerden también aquellos que deben todavía el foro, que deben la infografía, que deben la ficha antropométrica. Solamente tenemos plazo hasta este domingo 10 de agosto porque ya estamos terminando la competencia. Recuerden también que si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos podemos conectar los jueves de 9 a 10 de la mañana a través de la herramienta de Google Meet. Ahí está el enlace. O me pueden escribir al WhatsApp al 310-805-2655 o llamarme en ese mismo número o escribirme al correo electrónico caolaya@sena.edu.co o escribirme al chat interno de la plataforma Sayuna. Agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga, muchachos. Profe, gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias.